con una buena cantidad de asistentes, así que vamos a empezar nuestra sesión. Bueno, a ver, primero comentarles un poco sobre la plataforma. Anoche estaba intentando registrarlos, ¿no? Matricularlos en mi asignatura, pero no encuentro a ninguno de ustedes. Entonces he mandado un mensaje esta mañana al responsable, al que me dijeron, para que pueda decirme el por qué. Como les digo, es una nueva plataforma. Por si están intentando entrar por el otro link, el enlace anterior. Entonces me dijeron que solamente hay dos asignaturas, si no me equivoco, pero no está mi asignatura ahí. Y debe ser por esa razón. Entonces yo ya consulté y estoy esperando respuesta. ¿Ya? Entonces, inmediatamente me den respuesta, yo les comunico, pero sin embargo, ustedes tienen una representante que también podrían consultarlo. Yo, de todas maneras, les voy a pasar el link, el cual me han dado para que entre yo a la plataforma y lo voy a mandar enseguida al curso. Bueno, a ver, denme un segundito, les voy a mandar. Bueno, les he mandado el link que les va a guiar a la plataforma que me han, no que me han entregado, sino que me han facilitado para que yo pueda trabajar con la asignatura. Bueno, ahí van a encontrar la asignatura, pero no van a poder ingresar seguramente porque no tengo registrado a ninguno de ustedes. Tengo que registrarlos primero en el sistema, pero bajar del mismo sistema para registrarlos y recién puedan ustedes entrar con su usuario. Seguramente va a mantener el mismo usuario anterior, supongo. No podría decirles si es que no pudieran entrar. Entonces, por esa razón no quisiera que me saturen sus tareas a mi privado. Algunos ya me han enviado. Les voy a pedir que no, un poco de paciencia. ¿Ya? Si tengo yo respuesta hasta más rato, ya me mandaron un mensaje diciéndome que van a averiguar el por qué no se puede entrar. Entonces, yo les estaré informando a ustedes. ¿Listo? La tarea, ni bien se habilite, si es que me dan, a ver, la la primera tarea está dispuesta para que entreguen hasta el mediodía de hoy. Pero si por alguna razón no se tardan un poco en entregarme información, entonces lo vamos a retrasar un poco más. ¿Ya? Si me entregan hoy día, lo vamos a retrasar hasta las 0 horas de hoy día, a las 23:59 de hoy. La otra tarea, obviamente, seguramente ya me darán respuesta y eso está para el día miércoles, hora de presentación es 23:59. ¿De acuerdo? ¿Me copian? Buen día, Inge. Buen día. Una consulta, y si en caso de que no nos dieran los usuarios y no podríamos usar la plataforma, ¿nos comprendería? Por eso mismo, eso es lo que les estoy diciendo. Ni bien ya me den el visto bueno de que los pueda yo registrarlos a ustedes, primero tengo que registrarlos a ustedes, ya en mi asignatura para que ustedes puedan entrar. Y voy a preguntar más cuáles son sus usuarios. Seguramente van a ser los mismos que antes porque no creo que se den la tarea de cambiar los usuarios y eso es más trabajo para ellos, no creo. Pero sin embargo voy a preguntar eso más. Si fuera así, obviamente les voy a dar más plazo, ¿no? Porque cada uno tendrá que averiguar el usuario. Pero imagino que todos ya conocen su usuario anterior. ¿De acuerdo? Hola. Inge, y en caso de que, digamos, no nos acordemos del usuario anterior, ¿dónde podemos hablar para que nos den el usuario?
¿O a quién? Miren, a mí me dieron el nombre del ingeniero Samuel Fuentes. No sé si será oficialmente él la persona que atenderá la plataforma. No tengo ni idea, es el coordinador de la carrera de sistemas, ¿no? No sé si tendremos una persona que atenderá exclusivamente este problema, como lo teníamos al ingeniero Manuel López. Ahora no sé, pero me han dicho que coordine con el ingeniero Fuentes, así que es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, yo les voy a pasar el dato para que ustedes pregunten y de primera mano sepan a él preguntarle para que él también sepa derivar a quién o es que él se va a hacer cargo, ¿ya? Pero eso es lo que me dieron el dato, que coordine con él. ¿Hasta cuándo? No sé, no me dijeron eso. Bueno, de todas maneras, les voy a pasar ese dato con su dato de él para que ustedes puedan preguntar. Bueno, eso es con relación a la presentación de tareas. Bueno, empezaremos entonces a trabajar con nuestro curso. A ver. Bueno, Inge, otra pregunta, antes de que comience a diga. explicar. Todas las presentaciones que usted haga así, ¿ese material nos va a facilitar en la plataforma para que Sí, nosotros los estudiemos? sí, sí, sí. Ah, ya. Pero una aclaración. Eso no significa de que yo esté hablando con un aula vacía y me dejen todo para a ver, estas presentaciones en PowerPoint, esas las voy a dejar allá, ¿ya? Pero clases cuando yo tengas, no sé en qué habrán quedado con las clases presenciales, solo me dijeron que habían dejado una nota, no sé hasta qué punto eso va a ser admitido o no, ¿de acuerdo? Pero lo que sí les voy a decir es de que cuando estemos resolviendo algún ejercicio acá, esos ejercicios no los voy a grabar, esos ejercicios no los voy a presentar, ¿de acuerdo? Eso es para insistirles que ustedes estén presentes acá en clase y no esté hablando solo. Y ustedes solamente tengan que acudir a la plataforma para verlo, porque si no, yo dejaría mi grabación ahí y cada uno que se estudie, ¿no? Eso sería lo más ideal. Para eso agarraría un libro y lo dejaría. Este es el libro, este es el ejercicio y resuelvo, ¿de acuerdo? Pero ejercicios, a ver, ejercicios resueltos acá en esta plataforma, sí, pero ejercicios que yo tenga que resolver por alguna razón en un pizarrón, como en algún momento lo hice, y van a ver algunos videos que los voy a dejar en la plataforma, ejercicios resueltos anteriormente. Señorita Cintia, Evodia Cintia, y podría apagar su micrófono. Ok, muchas gracias. Les decía, los videos o las clases que yo tenga que resolver algún ejercicio mediante en estas sesiones virtuales, pero tenga que resolver en un pizarrón, por si no se entendiera, esas clases no las voy a grabar, a eso me refiero. Pero si son ejercicios presentados en PowerPoint, eso sí les voy a colocar en la plataforma. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? Sí, sí, Inge. Bueno. Ok, empecemos entonces ya. Bueno, ustedes saben, esta es nuestra asignatura de hidráulica 1 y obviamente tenemos que empezar a conocerlo a los elementos con los cuales vamos a trabajar. Entonces vamos a hablar un poco de la mecánica de fluidos y la hidráulica. Y ahora, ¿cómo se hace esto? Ahora sí. Ok. Entonces dice,
En mecánica de fluidos se estudia el comportamiento de los líquidos y gases, especialmente los líquidos, en dos condiciones, ¿no? Entonces, ya que vamos a hablar de fluidos, vamos a tener que conocernos primero. Les voy a presentar yo a ustedes a los fluidos, y estos fluidos, a su vez, ¿no? Pueden ser los líquidos y también pueden ser los gases. Dentro de los líquidos hay una gama de líquidos. Uno de ellos es el agua. Otro líquido que ustedes conozcan, a ver, señálenme. Estamos hablando de líquidos. ¿El aceite? Muy bien, el aceite es un líquido. Otro fluido. Otro líquido, perdón. La miel, muy bien. Otro líquido. Mercurio. Mercurio, muy bien. Otro. La gasolina. También. Otro líquido. Petróleo, Muy bien. Otro líquido. Diésel. Eso, muy bien. ¿Ve? Entonces, esos son los famosos líquidos, llamados también fluidos. Pero dentro de los fluidos también tenemos los gases, ¿sí? A ver, un gas. Conocen bien los líquidos, pero los gases parece que no están relacionados mucho con los gases. A ver, ¿quién conoce un gas? El nitrógeno podría ser uno, Inge. Podría ser, El claro helio. que sí. Que respiramos. Eso es, ¿qué más? A ver, otro. el oxígeno, El oxígeno. Eso, claro, el dióxido de carbono. también. ¿Ve? Entonces, hay muchos elementos, ¿no? Que están dentro de los fluidos, pero denominados gases. Obviamente ahora no vamos a hablar de gases más que uno de ellos, el aire. El aire es un gas, ¿no? Entonces, vamos a tocar en esta asignatura uno de ellos, que es solamente el aire, ¿de acuerdo? Porque no vamos a tocar otros. Entonces, si vamos a tocar vamos a ver los temas de los líquidos y los gases, y vamos a ver cómo es su comportamiento específicamente de los líquidos, entonces hay que ir conociéndolos, ¿de acuerdo? Pero estos líquidos, a su vez, para el estudio que vamos a realizar, van a estar en dos tipos, o vamos a hacer dos tipos de análisis. ¿Listo? Un análisis cuando el líquido esté de manera estacionaria, es decir, que esté en reposo. Si ustedes ven, abajo hay una, donde dice naturaleza de los líquidos. A ver, en un ratito voy a ahora sí, ven el punterito. Si ustedes ven esto de acá, ¿no? Vamos a suponer que es una fuente pequeña, un vaso, un jarrón o algo, que contiene un líquido, agua. Como este líquido no está moviéndose, está estático, está en reposo, por lo tanto, nosotros vamos a analizar este tipo de fenómenos, al cual le vamos a hacer un análisis llamado hidrostática, este término de acá. Es un líquido que está en reposo, y a ese líquido en reposo le llamamos hidrostático, ¿no? Vamos a hacer un primer análisis cuando el líquido se encuentre en este estado, en reposo. Pero también vamos a hacer un análisis de los líquidos que se mueven. Por ejemplo, en un río. En un río el líquido no está en reposo, ¿sí? El líquido está moviéndose en función a la pendiente del terreno.
Pero como no estamos en hidráulica 2, estamos en hidráulica 1, vamos a estudiar no ese tipo de ríos, sino ese tipo de movimientos del fluido, del líquido, pero en tuberías. Entonces, cuando el líquido está dentro de una tubería y está moviéndose, entonces a eso le vamos a llamar hidrodinámica, que también la vamos a empezar a estudiar más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la gran diferencia entre estos dos campos de la hidráulica, hidrostática y la hidrodinámica. Y hace rato estábamos viendo la naturaleza de los fluidos, un líquido y un gas. ¿Eh? ¿Qué características pueden decirme ustedes sobre este líquido? ¿Y qué características sobre el gas o el aire que tenemos acá en este otro gráfico? Una característica del líquido es que sus partículas están unidas y del aire no. Eso es, muy bien. Y eso de lo que usted me dijo tiene que ver con lo que dice el texto acá abajo. Diferencia entre estos dos fluidos, la compresibilidad. En estos casos, el aire es más compresible que el líquido. Eso es, señor. ¿Cómo se llama? Josué Filomón. Perdón. Josué Filomón Rojas. Josué Filemón, me dice, ¿no? Filemón Sí, es Rojas. el apellido. No, nombre. Apellido paterno. Rojas. Rojas, grupo mejor. Deme el grupo y el número para que lo identifique. El grupo y el número. ¿Ah? Solo el nombre, voy a darle, no me acuerdo del grupo. ¿No está en ningún grupo? No me acuerdo el grupo. Rojas Román, no me acuerdo decir. El apellido. Ah, ya, Rojas Román, Josué. Sí. Ok, el grupo 3, Bueno, número 3, ¿ya? Ok, a ver, recuerden, participación, estamos anotando. Ok. Entonces, ¿qué podemos hablar también un poco de los líquidos y la diferencia con los gases? La densidad Sí. que tiene un líquido con la del aire. A ver, sí, también, pero ¿cuál es la diferencia? La densidad, sí, pero ¿qué tiene que ver la densidad? Porque los dos tienen densidad. Que el líquido se acopla al volumen de un sólido y se, se quiere liberar de lo que le encierra, digamos. Ambos se encuentran en los recipientes y el líquido va a permanecer igual que el sólido que lo encierra y el gas va a querer salir, por eso se expande. Muy bien, ¿cómo se llama? Gustavo Socaticona Crespo, del Número de grupo y número. del grupo 3, el 2. Socaticona Crespo, ok, muy bien, en el mismo grupo que Filemón. Muy bien, pero hay que ordenar un poquito la idea, ¿está bien? Dice, el líquido no se acopla, ¿no? Se acomoda a la fuente que lo contiene. Es decir, si esto fuera una botella, entonces el líquido se va a formar o va a tener la apariencia de la botella, ¿no? Pero si no hubiera fuente que lo contendría, entonces el líquido se desparramaría. En cambio, con el gas habría que encerrarlo, ¿no? Porque si no estuviera acá, por ejemplo, en esta fuente de acá, una parte es agua y la otra parte es gas. Pero podríamos decir también el gas también tiene la forma del mismo recipiente, porque afuera no está, ¿no? ¿Qué dice? No, ¿Tendría la forma que lo contiene? no, los gases no tienen forma ni volumen fijos.
Muy bien, está muy bien. Para que tenga forma. A ver, me ha dado una idea. Señorita, ¿cómo se llama? Liz Pérez Fernández, Número y del grupo. del grupo 6, número 2. Ashley. Sí. Ok, Ashley. Muy bien. La pregunta es, ha hablado usted de volúmenes. ¿Sí? El aire no tiene volumen, me dice. No tiene volumen, sí. ¿Y qué pasaría si yo lo encierro acá dentro de esta esfera? Es una esfera, es un globo, ¿listo? Un globo muy redondo. Y yo soplo un poco este globo y al soplar obviamente estoy metiendo aire. ¿No estaría formando un volumen? Sí, porque ya estaría, digamos, en un objeto encerrado. Si hablamos así, que estuviera en el aire libre, no. Ah, ya. Muy bien. Bien, sí, tienes razón. Así es. Pero una de las diferencias más principales es justamente la compresibilidad, ¿verdad? Imagínense, ustedes, no sé si alguna vez se han hecho colocar una inyección. A ver, permítanme, voy a ver si aquí tengo una jeringa para poder mostrarles. Bueno, no tengo acá. Seguramente lo vamos a ver eso en el laboratorio. ¿Ya? Pero a ver, les indico un poco. Si en este dibujo de acá, como hago acá, a ver, un segundo. Ok. Voy a hacer un asunto, a ver, permítanme. ¿Mm? Ya, a ver. Ya. Esta es la misma figura que hace rato, pero es como una jeringa, ¿de acuerdo? Es una jeringa. Y si yo lo pongo agua acá, para mí esto es agua. Bueno, ya no voy a volcarlo, ¿listo? Y de repente yo acá tengo un émbolo. Para mí este es el émbolo con una ¿listo? Ese es el émbolo y lo que voy a hacer es aplicar una fuerza acá. Obviamente esta cosa de acá es agua y voy a empezar a comprimir, ¿listo? Y resulta que para mí esto, como es un cilindro, eso tiene una cierta altura, esta tiene una cierta longitud, si quieres. Al colocar acá la fuerza F, ¿ya? Y esto es una distancia L. Al aplicar esta fuerza F, ¿creen ustedes
que esta longitud disminuirá hasta acá. Es decir, antes era L, ahora va a ser, qué sé yo, L'. Voy a llamarlo así, L0. A ver, ¿me dejo entender? Miren, esta es una jeringa. Dentro de la jeringa hay agua y resulta que este es el émbolo y voy a aplicar una fuerza al émbolo. Estoy aplicando una fuerza. Antes de aplicar la fuerza, esta era su longitud inicial, L. Y cuando yo comprimo esto, se comprime hasta una distancia L0. Ahora la pregunta es, cuando hablamos de compresibilidad, ¿será que L0 será igual o diferente, voy a poner, diferente a L? Ingeniero. No, que el émbolo no se puede comprimir, es un material A ver, incomprensible. uno primero. Vamos a hablar todos los que quieran hablar. A ver, uno primero. ¿Quién estaba hablando? Yo Giovanna dije, Pereira. sí, Ya, vamos, Giovanna. es muy mínima su compresibilidad de los líquidos, y si es que no tiene por dónde salir, es muy mínima la diferencia. ¿Cuánto es mínimo? Si esto fuera L, si fuera, qué sé yo, 10 centímetros, ese mínimo sería ¿cuánto? L0. 9, 8, 7 centímetros. Estamos hablando L es 10 Podría centímetros. decir que es un 9,5, porque es muy mínima si lo estamos comprimiendo y el líquido no, como se dice, no ven en el enunciado, su compresibilidad es muy, muy mínima que el gas. En cambio, el gas sí se puede comprimir y tiene una gran diferencia. Okay. ¿Cómo se llama, señorita Pereira? Digo, Ingeniero. ¿qué grupo está? Pereira, grupo 1, la número 1. Ya, señorita. Ya. Otro joven, a ver, ¿quién me estaba hablando? Ingeniero, al comprimir se produciría una presión, una Ya. presión que sería un poco mínima. Ya. Obviamente, al poner... Buen día, ingeniero. Fuerza, sí. Antes, ¿quién me estaba hablando? ¿Quién habló? Luis Reynolds, ingeniero. ¿Usted me dijo eso de la compresión? No. Yo lo que le quería explicar es de la ley de Boyle. Y ya, a ver, un segundito. ¿Quién me dijo de compresión? A ver, el nombre. Al comprimir, Inge, se produciría una presión. ¿Qué número es Rimber? Grupo 1, número 3, Inge. Grupo 1, número 3. Muy bien. Ya, señor Reynolds, me decía. Sí, buen día, ingeniero. Lo que se aplica acá es la ley de Boyle, que lo que es lo que se comprime el aire con el aire o cualquier líquido que tenga dentro de la jeringa, ¿verdad? Entonces ahí ocurre lo que es la variación de la presión y lo que viene a ser el volumen. Ahora la fórmula también la podemos deducir, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta lo que es el área del émbolo de la jeringa más la fuerza de fricción que nosotros vamos a colocar y también lo que es la presión atmosférica. Todo eso es lo que varía, lo que hay que tomar en cuenta para que esa jeringa con el émbolo fluya el líquido, ya sea cuando nos colocan alguna vacuna, ¿no? Muy bien, señor Reynolds. Un segundito, vamos a enchufar, está su batería muy baja. Muy bien, pero vamos a deducirlo posteriormente cuando estemos ya entrando tema de incluso viscosidad o cuando estemos utilizando ya algunas fórmulas. Entonces ahí las vamos a ir
deduciendo algunas de estas. Lo que ahora estamos haciendo solamente es un tema conceptual, ¿está bien? Pero está muy bien. Señor Reynolds, número, ¿en qué grupo está? Y el número, por favor. Recién hoy voy a terminar de conformar el grupo, ingeniero. Y ya me avisa, ¿ya? Me avisa Sí, porque no, ahí no se en preocupe. la plataforma y, a ver, recuerde, señor Reynolds, todo lo que están diciendo acá yo ya estoy tomando como participación. Y si no me Perfecto. dice, no me reclame después, ¿ya? Antes que me olvide. Sí, está bien, ingeniero, no se preocupe. Ok, entonces, ese es el proceso que pasa. Lo que me han dicho todos ustedes es correcto, ¿no? Pero esto pasa en el agua, esto pasa en los líquidos. Son, a ver, voy a levantar un nombre, cualquier persona. A ver, señorita Celia Viraca Aparicio. ¿Está ahí? Celia Viraca Aparicio. Hola. Sí, ingeniero, lo escucho. Ya. Celia Viraca. A ver, la pregunta es a usted ahora, ¿ya? Si todo lo que han dicho sus compañeros fuera verdad, pues la pregunta es la siguiente para usted. En este caso, si estamos hablando de los líquidos, la gasolina, como uno de los líquidos, llegaría a ser un elemento compresible o incompresible. Comprensible, ingeniero. ¿Perdón? Comprensible. Comprensible, no, compresible, no comprensible. ¿Está bien? Eso. Compresible me dice, ¿no? Sí. Ok, señorita Virac. Ahora le voy a llamar a la señorita o señor, no sé, Ariel Laura. ¿Está señor Ariel Laura? Sí, ingeniero, estoy. Ya. La misma pregunta, señor. ¿Qué entiende por compresible y por incompresible? Compresible sería que puede ser comprimido. Ya, incompresible. Lo contrario. ¿Sí? Que no puede ser comprimido. ¿Ah? A ver, voy a preguntar al señor Montero Fukumoto, a señorita Liz Tairana. ¿Está ahí? Sí, ingeniero. Ya, muy bien, señorita. La misma discusión que dijeron los dos compañeros. La gasolina, una de sus compañeras dijo que era compresible, ¿no? Y el otro señor le estaba, bueno, hacía de que definir esa palabra de compresibilidad e incompresibilidad. ¿Usted qué opina? ¿La gasolina es compresible o incompresible? Como es un líquido, yo digo que es incompresible. Ok, incompresible. ¿Qué significa incompresible? No se lo puede ejercer presión Comprimir. en un lugar tan pequeño, no se lo puede comprimir en un lugar pequeño. Ok, muy bien. Señorita Viraca, tenga, definamos muy bien esto, ¿ya? Compresibilidad significa aquello que se puede comprimir. El gas, por ejemplo, es un elemento compresible, el gas. Por eso es que todos nosotros conocemos, ¿quién no conoce una garrafa?
Cuando ya está vacío, cuando ya no hay gas, ya no enciende la cocina, ¿no? Entonces vamos y compramos de la agencia, pero nos dan una garrafa similar a la que hemos dejado, solo que le han metido gas y gas a presión. ¿Mm? En este caso es lo mismo. Bueno, aquí ya no se puede borrar esta cosa. Pero si en este caso esta cosa azul fuera un gas, si fuera un gas, seguramente al aplicar esta fuerza, que esta posición L, que era la inicial, ¿no? Va a aparecer ahora, al aplicar este émbolo, al aplicar esa fuerza, este émbolo va a llegar tal vez un poco pasando más de la mitad. ¿Listo? Entonces significa que el gas se puede comprimir, pero el líquido no. Hagan esa pequeña prueba agarrando una pequeña jeringa. Tapen la boquilla con su dedo, metan agua y empiecen a comprimir. Y van a ver que no van a poder. Obviamente se comprime, sí, pero es una parte mínima, como dijeron sus compañeros. Casi nada pasa desapercibido. Saquen el líquido y pongan aire. Tapen la boquilla acá en su extremo. No, estos son, ¿de qué barrio eran? Su micrófono. Bueno, por favor, controlen sus micrófonos, ¿ya? Veo que están haciendo otras actividades y si no van a estar en clases, voy a pedirlos que se retiren de la clase. ¿Está bien? Por favor. Entonces, les decía de que hagan la misma operación con una jeringuita. En vez de agua, lo van a sacar el agua y van a colocarlo aire, tapen la boquilla. Dice, el fluido carece de rigidez y elasticidad. Las características principales de un fluido es su incapacidad para resistir fuerzas cortantes. Eso es verdad. Mire, vamos a ver este ejemplo de acá. Estos dos ejemplos que vemos acá, ¿sí? Uno dice que es sólido y el otro es un fluido. Vamos a hablar de cualquier tipo de líquido, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa? Imagínense, este sólido que vemos acá está empotrado en la parte inferior y vamos a aplicar una fuerza cortante en la cara superior, ¿de acuerdo? Entonces, cuando aplicamos una fuerza cortante, resulta que esta era, no, por donde está el contorno, esa era la posición o la forma original del cuerpo del sólido. Pero cuando aplicamos esa fuerza cortante, de repente esa forma que tenía el sólido, una forma rectangular, se deforma de esta manera, ¿sí? Pero se deforma de tal manera que esta deformación que vemos acá, esta deformación angular, es la misma deformación en este otro extremo. ¿De acuerdo? O sea, es una forma como se deforman los sólidos. Pero en cambio, con un fluido, con un líquido, es muy distinto. Imagínense acá arriba, en la parte inferior tenemos la base del recipiente que lo contiene al líquido, y en la parte de arriba tenemos una placa. Vamos a suponer que esto es una piscina, ¿no? Y encima tenemos una tabla de madera, una pequeña placa de madera, si quieren llamarlo así. Y lo que vamos a hacer es, a la madera lo vamos a aplicar una fuerza tangencial, es decir, lo vamos a empujar de la parte de arriba. Pero ¿qué pasa con el líquido? El líquido de alguna manera ofrece resistencia, sí ofrece resistencia, pero de ninguna manera pasa lo mismo que con el sólido. Esa tabla, esa placa, empieza a deslizarse. Y al sabido, vas a hacer si no tienes. Te vas a quedar a media.
José Salinas, apague su micrófono, por favor. Entonces, al deslizarse esta placa, ¿no? Al deslizarse esta placa, todas las partículas de agua que estaban adheridas a la placa, el agua a la placa, ¿no? Son arrastradas. Imagínense, miren, hagan de cuenta que estos puntitos que ven acá son las partículas de agua y al moverse la placa, estas partículas que están adheridas a la placa empiezan a desplazarse juntamente con la placa. Obviamente, si la placa se mueve, esas partículas también se mueven. Si no se mueve la placa, las partículas no se mueven. Pero ¿qué pasa con las partículas que quedan más abajo? Imagínense, vamos a suponer lo siguiente. Esta partícula que está justo en este punto B, ¿no? Al mover la tabla se está moviendo a una cierta velocidad y vemos que hasta este punto B' se ha movido una cierta distancia, hay una cierta velocidad. Pero resulta que las capas por debajo de la capa primera, o sea, vamos a hacer de cuenta que el fluido están formados por diferentes hojas hojas de agua, si quieren, placas de agua. Entonces, esta primera placa de agua que vemos acá ha sido trasladada. La segunda placa sigue siendo trasladada, pero ya no con la misma velocidad, ya no la misma distancia, si quieren. La velocidad empieza a disminuir a medida que el fluido desciende hacia abajo. No, perdón, el fluido no desciende hacia abajo, sino que a medida que nosotros analicemos a cierta profundidad, la velocidad ya no es la misma que cuando estaba en contacto con la tabla o con la placa. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que hay una partícula de agua que estaba también en contacto con vamos a ponerlo aquí, con la base, en esta base, de alguna manera está adherida también a la base, y resulta que esa partícula, miren, no tiene ninguna velocidad, es más, ni se mueve. Entonces, a medida que la tabla se mueve acá arriba, ¿sí? Va pasando de B1 a B' a B tercera, el ángulo va cambiando, ¿sí? Por eso que los fluidos tienen esa incapacidad para resistir fuerzas cortantes. ¿De acuerdo? Es muy distinto al análisis que se hace con un sólido. Justo lo que les estoy diciendo ahora, justo el mismo análisis, vamos a hacerlo para determinar la viscosidad de un fluido. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ver siempre de que los fluidos carecen de resistencia a las fuerzas cortantes. Tienen esa incapacidad para resistir fuerzas cortantes. No pueden, es muy distinto a la forma de trabajo con un sólido. Tenía una pregunta sobre viscosidad. Dígame. Podemos ver la anterior página. Si está, bueno, en la segunda imagen, si el cuerpo de la placa móvil lo tomamos como un cuerpo normal y el fluido lo tomamos como una superficie, entonces la viscosidad, se puede decir, ¿cuál es la fuerza a la que es la viscosidad o la viscosidad cinemática sería su resistencia a lo que es la placa móvil? Mira. Porque es ahí en la figura está a la derecha, ¿no? El vector y es positivo. Pero ¿cuál es el que se opondría?
En este caso, A ver. sí sabemos que la viscosidad cinemática es la que se pone en el movimiento. Ya, correcto. A ver, ahorita no estamos hablando de viscosidad, estamos hablando de la resistencia cortante, pero agregaremos a este cuadro, porque es el mismo cuadro que vamos a utilizar para calcular la viscosidad. A ver, ¿qué pasa esto? Nosotros acá, imagínense, vamos a suponer, y esto hay un aparato en el laboratorio de física. Hay alguien que está con micrófono, por favor. Ese ruido. Miguel, pero esa definición aplica solo para los líquidos newtonianos, ¿no? Vamos a ver enseguida. Primero empezaremos a definir. Deme un segundo ya. Señor Ariel Laura, apague su micrófono, por favor. Ariel Laura. Ya. A ver, primero empecemos a definir algunos términos, ¿ya? Sin empezar a cruzarnos. Porque sí vamos a aplicar o vamos a hablar un poco de los fluidos newtonianos y no newtonianos, ¿verdad? Pero definamos un poco, aprovechando este esquema, hablemos del tema de la viscosidad. ¿A qué se refiere? Su compañero nos dijo lo siguiente, ¿no? A ver, voy a analizar un poco ¿qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría si por alguna razón este agua que vemos acá, esto es un fluido, este fluido fuera un gas, no fuera agua? Resultaría que por alguna razón mantendríamos esta altura, esta cierta altura entre la superficie, estas superficies de esta placa fija, con la placa móvil, ¿no? Estaríamos asumiendo de que esta placa estuviera flotando. Entonces, cuando nosotros aplicamos una cierta fuerza a esta placa en el aire, estamos hablando, hagamos de cuenta que este es un gas, el aire, no un fluido, no un líquido. Pues cuando aplicamos una fuerza acá a esta tabla, esta placa va a moverse con una velocidad constante. ¿De acuerdo? Y eso debido a que, de que no hay, el gas ofrece menor resistencia a esta fuerza. Pero ¿qué pasa con los líquidos? Vamos a hacer el mismo ejemplo ahora acá, en este ejemplo. A la placa la vamos a impulsar con cierta fuerza, no la vamos a impulsar con una fuerza de manera indefinida. Solo vamos a darle un empujoncito a la fuerza. O perdón, a la placa móvil. Es decir, nosotros estamos en una piscina, la piscina está sin movimiento, sin generar olas, y resulta que ahí lo vamos a colocar una pequeña tabla, una placa móvil, y la vamos a empujar, ¿sí? Pero no la vamos a trasladar de un lugar a otro lado, solo la vamos a empujar. Y al empujarla la estamos aplicando una fuerza. ¿Qué es lo que va a pasar con el agua en este caso? A ver, voy a tratar de dibujar acá, no sé si se puede. Y creo que sí se puede. Voy a colocar entonces, acá en esta placa, el líquido va a tender, ¿se ve ese color? Ahí está mejor esto. Ya. Entonces, el fluido, ¿no? Va a haber, a medida que esta placa se mueva, el fluido va a generar una resistencia o una fuerza de oposición
una fuerza de resistencia. Lo mismo que fuera esta caja sólida que ven acá. Si esto no estuviera anclada, ¿no? Como acá solamente sería una caja, si nosotros aplicamos una fuerza entre la caja y la placa fija, habría una fuerza de resistencia, que nosotros la llamamos, en este caso de los sólidos, ¿cómo lo llamamos? Fuerza de rozamiento. Una fuerza de rozamiento. De rozamiento. En este caso, es algo parecido a eso. Obviamente no se llama fuerza de rozamiento, pero es una fuerza de resistencia que hace que el líquido trate de detenerlo a la placa. Ahora les voy a poner el mismo ejemplo que hace rato. Hace rato dijimos esto era gas, ¿no? Aire. Si esto estuviera flotando la placa móvil, nosotros aplicamos una fuerza y esta placa se mueve con velocidad constante hasta cierto punto. Pero en el agua lo mismo pasa. Van a colocar ustedes y van a hacer el mismo efecto, solo que dentro del agua, o perdón, la placa flotando encima del agua, en la superficie, esa no se va a hundir por algunas propiedades que tiene. Aplicamos la fuerza y de repente la tabla se va a desplazar, pero se va a desplazar una cierta o una pequeña cantidad y a una cierta velocidad. Seguramente cuando hemos aplicado la placa móvil, al principio tendrá una velocidad más rápida, pero a poco va a ir deteniéndose hasta detenerse. ¿Y por qué se detiene? Justamente por algunas propiedades del fluido, y una de esas propiedades es la viscosidad. Entonces, a esta fuerza de resistencia, a ver, Inge, diga, una pregunta. El agua no tiene viscosidad, ¿no es? ¿el agua no tiene viscosidad? ¿O tiene? Por eso, estoy en duda. Claro que tiene. El aire también tiene viscosidad. Ah, ya. Ahora Todos la los fluidos tienen viscosidad. viscosidad, porque usted está hablando de la viscosidad. La viscosidad, para mi entender, es el grosor que tenga el líquido, ¿no? O la textura. No, tal vez está confundiendo con la densidad. O sea, no, la viscosidad depende de algunos elementos. Pero a ver, déjeme explicarlo acá y me dice sus comentarios después y discutimos. ¿Le parece, señorita Nair? Ya, Inge. Ok. Entonces, estábamos hablando de que esta fuerza de resistencia o de posición, llamada FB, ¿no? O fuerza de resistencia, si quieren, la voy a llamar. ¿Sí? ¿Es igual a qué? Imagínense si esta placa móvil, o esta fuerza de resistencia depende mucho del área de la placa, de esta placa móvil. Esta placa móvil seguro que va a tener un área, pues, ¿no? Es decir, esta placa, ahorita estamos viendo la longitud de la placa y estamos viendo el espesor de la placa. ¿Listo? Eso. Pero esta placa tiene seguramente una longitud. Así. Esta es la placa. ¿De acuerdo? Entonces, toda el área en contacto con el agua va a tener una sección, una área. Entonces, esta fuerza de oposición o resistencia depende mucho de esa área. De esa área que va a estar en contacto con el fluido. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa acá? Todas las partículas de agua están adheridas por ese fenómeno de la adhesión, están adheridas a la placa móvil. Y si esta placa móvil se desplaza, todas esas partículas que están adheridas van a tender a desplazarse, tal cual estamos viendo acá en este mismo ejemplo, en este pequeño gráfico de acá. Entonces, ¿a qué va a ser igual entonces esta fuerza de resistencia? Va a ser igual
a la superficie, o perdón, a la sección de la placa móvil, pero en contacto con el agua, tiene que estar en contacto. Si ya hay una parte que no está en contacto, esa placa se desecha. Todo lo que está en contacto con el agua. Y va a ser proporcional a como estas partículas de agua están viajando a la misma velocidad que la placa, ¿no? Pero la capita de agua por debajo también tiene una velocidad, solo que una velocidad diferente, menor a la velocidad que se estaba presentando justamente cuando está adherida acá a la placa. Y así la velocidad va disminuyendo hasta que la velocidad se hace cero cuando está la última partícula está en contacto con la placa fija. Entonces, ¿a qué es igual esto? Me dice, es igual al gradiente de velocidad. Esta disminución de velocidad se la denomina gradiente. Entonces, va a ser igual al gradiente de velocidad. ¿Ya? E inversamente proporcional a su profundidad. Esta es la profundidad. A esta profundidad la voy a llamar H. ¿Ya? Entonces, es inversamente proporcional a esa longitud. Esta fuerza de oposición o resistencia. Pero esto también depende de un término, de un elemento que nosotros le llamamos viscosidad. Esto va a ser multiplicado por su viscosidad. ¿Ya? Esta letra griega llamada eta es la viscosidad. Entonces, si nosotros despejamos esta viscosidad, a ver, van a disculpar la forma en cómo lo estoy haciendo, sería igual a que a la fuerza de resistencia multiplicado por esa altura dividido entre el área por su velocidad. Esta fórmula es para determinar la viscosidad del fluido. Analicemos un poco sus unidades, ¿de acuerdo? Para entender un poco mejor este término. ¿En qué se mide la fuerza? Es Newton. ¿En qué se mide esta altura? Metro. Metro. ¿En qué se mide el área? Metro cuadrado. Metro cuadrado. Van a disculpar. ¿Y la velocidad? Metro. Metro sobre segundo. Metros sobre segundo. Metro dividido entre segundo, ¿sí? Pero como el segundo está aquí en el denominador, yo lo subo arriba como al numerador. ¿Está bien? ¿O estoy mal? Se puede, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Miren, sus unidades de acá de esta viscosidad es igual a ¿qué? Metro con metro se van, este metro con este metro se van, y me queda Newton segundo metro cuadrado. Pero aquí es igual el Newton sobre metro cuadrado. Es igual a Pascal por segundo. Entonces, por las unidades se puede decir que por cada presión, por cada sección atravesada por cada metro, se va a ejercer una fuerza.
esa representación de la unidad de medida. Sí, porque ¿qué entendemos? Este Pascal tiene unidades de presión, ¿no? Porque Newton sobre metro cuadrado son unidades de presión por segundo. Entonces, debemos entender que esta fuerza de resistencia depende mucho de la sección en contacto con la placa móvil, de la gradiente de velocidad, y esta gradiente de velocidad es la disminución de la velocidad en relación a su altura, y multiplicado por un término especial de los fluidos, que es su viscosidad, ¿no? Entonces, lo que queremos entender es de que tiene una aplicación muy interesante esta fórmula. Y dense cuenta acá, por ese tema de ese fenómeno de por ese término que tiene, o ese fenómeno que tiene de adherirse el fluido a algunos cuerpos, eso hace que se desplace, es decir, es como si se pegara. Pero ¿qué pasa con las placas, con las capas de agua por debajo de ella? Estamos hablando acá déjenme retirar esto un rato, estamos hablando de el fluido tiene esa incapacidad de resistir fuerzas cortantes, dice, ¿no? Aquí en este caso, cada capa, si bien cada capa son partículas de agua que están adheridas unas con otras, pero no tienen esa capacidad de resistir, es decir, se sueltan. Hagan de cuenta que estas, no sé si se ve ahí, aquí tenemos unos puntitos acá, hagan de cuenta que esas son partículas de agua. Si las partículas de agua que están adheridas a la placa móvil van desplazándose, ¿qué pasa con las partículas de agua que están por debajo? Si todas estas están agarradas de la mano, si quieren, o sea, van soltándose poco a poco, ¿sí? Pero a medida que van soltándose, ¿no? Por eso es que la velocidad va disminuyendo también hasta llegar a cero. Cuando vayamos a un río y tengamos que ver el tema de las velocidades, tiene más o menos esta ocurrencia, este fenómeno. Pero ya vamos a ir hablando más después sobre este término. Ok. Sigamos viendo un poco. A ver, un segundo. Ya. Hablemos un poco de los volúmenes. ¿Sí? Ustedes conocerán muy bien de que para determinar el volumen de un cuerpo, ¿no? Nosotros ya tenemos fórmulas preestablecidas dependiendo de la forma geométrica que se tenga. Por ejemplo, un volumen de este cubo. ¿A qué será el volumen del cubo? Será el producto de su base, de su altura y de su anchura. ¿No es así? Ese va a ser el volumen. Pero es un volumen conocido. Lo mismo que de una esfera. Su volumen será a 4/3 de pi por r al cubo. O lo mismo de un paralelepípedo, similar a lo del cubo.
va a ser igual a su longitud, a su anchura y a su altura. ¿Quién me dice a qué va a ser igual el volumen de un cilindro? Hola. ¿Cómo dijo, Inge? ¿A qué va a ser igual el volumen de un cilindro? Es un cuerpo que tiene volumen. Pi por radio al cuadrado por su longitud. Eso es, muy bien. Pero estas son de figuras conocidas geométricamente. Pero ¿qué pasa si yo les doy ahora un cuerpo que tiene una forma irregular? Voy a levantar una piedra cualquiera, y les digo, determínenme el volumen. ¿Cómo me van a determinar ustedes el volumen? Mediante A integral, ver, Inge. mediante integrales. Muy bien. Pero sería muy complicado, ¿no? No sé qué ecuación utilizar Inge, para una ecuación. Inge, A una ver, manera más fácil sería por Arquímedes, ¿no? En la cual significa que podemos sumergir un cuerpo, una masa al agua y así con dicha que tenga alguna medida, ¿no? Para poder así sacar más fácil sería su volumen. Sí. está bien, a ver, ocho más ideas. Está bien, señorita Denise. Más ideas. ¿Cómo miden? ¿Quién más me sabe decir cómo puedo determinar de una forma regular? Imagínense estas figuras de acá, que están acá abajo, ya tienen su densidad. Sí. Ya, ¿cómo determino el volumen? A ver. Si la densidad del cuerpo es igual a la masa sobre volumen, pasaríamos a simplemente dividirnos masa entre la densidad del cuerpo. Pero ¿y si no tengo la densidad? ¿Cómo hago? Ya mediante experimentos como por el principio de Pascal o de Arquímedes. Considerando su ambiente y temperatura, ¿no? Se puede decir. ¿Cómo? A ver, no le he copiado bien la última parte. A ver, repítame. Estoy por ahí nomás también. No. Estaba diciendo. Está muy bien, pero hay que ver un poquito el tema de... Bueno, vamos a verlo más después, el tema de Arquímedes. Sí. Un segundo, ya esto se me va a apagar. Ya. Un segundo, por favor. Un segundito. Ya. A ver, ¿me copian? Hola. Sí, ingeniero. Ah, ya, me copio. Bueno, les decía, si bien es necesario determinar los volúmenes de algunos cuerpos, pero decíamos también es fácil determinar con una reglita o utilizar una formulita porque ya están preestablecidas, ¿no? Los volúmenes de algunas figuras ya conocidas, como las que vemos acá en la presentación. Pero la pregunta era, ¿qué pasa si yo me voy al campo y de repente quiero medir el volumen de algo, de una figura irregular? ¿No? Entonces, ¿qué hago? Como en este caso, una piedra.
esa fórmula. O perdón, esa es la piedra. ¿Cómo yo voy a determinar ahora su volumen de eso? Inge, ahí sería más viable, ¿no? Sumergirlo al agua más que todo, así como lo estás explicando, para poder sacar su volumen, porque de los cuerpos irregulares es un poco difícil, digamos, sacarlo así como usted dijo, con reglita o determinarlo mediante tabla, ¿no? Más que todo por sumergión al agua, ¿no? Sería en un vaso de agua, por ejemplo, podemos sumergirlo y que tenga cierta medida y así ya la medida que él, digamos, que al meter el cuerpo irregular sería su masa, ¿no? Su resultante. No estamos viendo la masa, estamos viendo el volumen. Sí, ¿No? eso, exactamente, Ahí. perdón. Ok. Entonces, está bien, señorita Denise, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Número, grupo. Grupo 1 del número 2. Denise, muy bien. Ya, señorita. Ya, es justamente lo que dice su compañera Denise, ¿no? Yo para determinar ese volumen de ese cuerpo irregular, lo que hago es tener un contenedor, ponerme un contenedor pero bueno, a ver, mire, hay que tener mucho cuidado también en esto, ¿no? Yo tengo que tener una fuente donde yo pueda medir el volumen. Un líquido de volumen conocido, ¿no? ¿Perdón? Uno tiene que tener en un vaso de líquido ya con su volumen conocido para recién poder sumergir la piedrita o la figura que quiere sacar el volumen que es irregular. Sí, pero les decía lo siguiente. Esta fuente que ven es una fuente cilíndrica, ¿no? Es un vaso, pero con paredes rectas. Por lo tanto, yo puedo determinar el diámetro acá, el diámetro interior, ¿no? Y ya tengo el área y mido esta alturita que ven acá y yo ya tengo el volumen. ¿Sí? Área por la altura, tengo el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a meter la piedra en el agua y resulta que el agua se va a desplazar una cantidad hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Y ahora cómo determino yo el volumen del elemento? Es decir, yo tengo la sección, tengo esta alturita desplazada, ¿no? Esta altura se ha desplazado, antes era hasta acá, la altura inicial. Meto el cuerpo irregular y resulta que este recipiente es un fluido hasta arriba. Voy a medir, antes era la lectura acá y de repente ahora la lectura final es esta que vemos acá. Su sección voy a tener el volumen desplazado de esta roca que hemos metido ahí a ese vaso. Entonces, de esa manera yo puedo determinar su volumen. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasaría? Ahora sí. Ahora la pregunta es, claro, para mí es facilito conseguirme un cristal, pero no sé si ese cristal, esto es teórico, ¿no? Pero no me ustedes van y no creo que puedan conseguir un cristal con esta superficie, con estas paredes verticales y una superficie bien lisita. ¿Qué pasa si yo me sus paredes bien lisas, ¿no? Y que sean verticales? Pero si yo me consigo un baldecito, les decía, y un baldecito no tiene esa figura, ¿no? Tiene, qué sé yo, podría mi balde ser esta figura. Esta es la figura, ¿no? Y el nivel del agua es ahí. ¿Cómo yo determino el volumen? ¿Cómo hago? Porque la roca va a ser la misma. ¿Cómo meto acá? O sea, primero tengo que determinar el volumen de acá, ¿no?
o tengo que tener estas secciones para determinar el volumen, y después cuando meta las rocas seguramente el nivel de agua va a subir hasta esa altura. Pero en este caso no voy a utilizar pues sección por la altura, ¿no? O sea, obviamente voy a utilizar la altura, pero la sección varía, porque no va a ser esta misma sección, no va a ser esta sección, no va a ser esta sección. Pues ya las fórmulas cambian, dependiendo de la forma del recipiente. ¿Se dan cuenta? A no ser que este balde sea un balde ya graduado. Podría ser. Pero si ustedes están en el campo y ¿qué van a llevarse un balde graduado por si quieren determinar esto? No, seguramente empezarán a determinar el volumen de esta figura. Y después, cuando se levante, cuando suba esta alturita, ¿no? Cuando se mete la roca y sube esa alturita más el fluido, pues podremos determinar el volumen desplazado, pero sabiendo la forma del contenedor y calculando seguramente algunos parámetros de este balde, ¿no? Como su sección acá, la sección acá, porque la altura, eso sí se puede medir, ¿no? Así es, jóvenes, a ver, les dejo también como tarea eso, para ver cómo van a resolver ese problema, si fuera este el caso, ¿no? Y no como el que está pintado acá. Ok, seguimos. Por si acaso, anótense, tomen en cuenta todo lo que se está haciendo acá. Ingeniero. Diga, señor Reynolds. Buen día. Si eso lo respondemos ahorita para utilizar lo que es la fórmula para calcular el volumen, la forma de un balde sería utilizar lo que es el tronco de un cono, ¿verdad? Donde tiene radio mayor y tiene radio menor. Así es. Sí. Así mismo. Porque claro, hay distintas fórmulas para calcular distintas figuras que tenemos, ¿no? Así es. Pero lo de que es el balde, lo ideal es con el tronco de cono. Y no cilíndrico, porque también podríamos hacer con esfera o de cono, dependiendo cómo es la forma que nos están dando, ¿no? Así es, señor. Así mismo es. Pero eso, por ejemplo, esta tarita se los dejo ya para que averigüen, les decía, ¿no? Vayan relacionándose porque no se conformen con esto que les estoy dando, lo que les estoy dando es facilito. Esto es lo más ideal. Pero en el campo, ya en la realidad, no siempre se presenta así. Si se presenta así, tal como está, ideal, pues bien. Aleluya para ustedes. Pero no siempre se presenta así y en los exámenes no se da así, ¿no? Determínenme el volumen. Será otro la forma, pero ya no les vamos a estar enseñando la fórmula de un, qué sé yo, de un cilindro, la fórmula de esto, ya no. Ustedes tienen que saber eso, se sobreentiende que saben, ¿no? Entonces, por ahí les estoy diciendo, les estoy anticipando que vayan y averigüen el volumen, cómo se determinaría el volumen de ese balde, si fuera ese el caso. Ok. Entonces ahora veremos un poco de la densidad. ¿Sí? Dice, la densidad es una medida que representa la cantidad de materia que hay por cada unidad de volumen de un cuerpo y se mide en kilogramo por metro cúbico o en gramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, la densidad es igual a ¿qué? A la masa por unidad de volumen. ¿Qué utilizo para medir la masa? Porque el volumen, imagínense, quiero sacar, o mejor dicho, quiero determinar la densidad de un metal. ¿Sí? Un metal que tiene esta figura de un paralelepípedo. ¿Listo? Esto es acero y esto lo han fundido
lo han puesto en molde y tiene sus medidas. Puedo medir el volumen de este molde. ¿Cómo determino su densidad? El volumen, o sea, como es un volumen regular, puedo determinar, agarro una reglita y mido la base, la altura, su anchura, en fin. Puedo determinar el volumen. ¿Cómo mido la masa? ¿Con una balanza? Eso es, con una balanza. ¿Qué tipo de balanza? ¿Cuántas balanzas Digital. conoces? ¿Ah? ¿Mm? Bueno, aquí tenemos algunos valores de densidad, ¿ya? Como por ejemplo del agua. Del agua tiene su masa, estamos hablando, o perdón, su densidad. La densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico. La madera, 800, el aceite, 920, la leche, 1030, había sido mucho más densa, mucho mayor es la densidad de la leche que el agua. El aire, 1.3. El agua de mar había sido 1.0, o perdón, 1025 kilogramos por metro cúbico. El acero había sido 7800 kilogramos por metro cúbico. ¿Okay? Pero, ¿qué de diferencia hay entre la masa y el peso? Ustedes cuando van al mercado, cuando uno va al mercado, no sé si alguien ha ido, y si no han ido, vayan. Acá todos no les venden por montoncito, ¿no? Sino venden por peso. Y les dan, señora, véndame, qué sé yo, tomate. ¿Cuánto? 2 kilos. ¿Qué es lo que están comprando ustedes? ¿En qué les venden? Es decir, ¿les En están kilos. vendiendo masa o les Vale. están vendiendo el peso? En peso, Inge. Inge, la diferencia entre masa y kilo, que sería peso, es que la masa siempre se va a mantener y el peso, o sea, el kilo, va a variar de lugar. Digamos, un claro ejemplo, nosotros tenemos una masa y tenemos un cierto peso, y la cual afuera se podría decir, en la luna, digamos, no hay, es diferente, tenemos la misma masa, pero ya no pesamos lo mismo, con lo que pasa con los astronautas, ¿no ves? No sé si me dejo entender. Sí, yo le entiendo lo que quiere decir. ¿Sus compañeros entienden lo que quiere decir la señorita? ¿Cuál es su nombre? Giovanna Inge Pereira. Ah, ya se ganó por su punto, ¿no? ¿Usted? Sí. Ok, muy bien. Ya. Les decía, por ejemplo, a ver, que ustedes me decían que para determinar la masa de un cuerpo, la masa se puede obtener pesando en una balanza. Sí, es evidente. Sí. Para determinar la masa hay que pesarla en una balanza, ¿no? En una balanza, pero hay que tener mucho cuidado en lo siguiente, ¿ya? Para medir la masa, tiene que haber una masa patrón, si quiere. Y una balanza, eso es lo que utiliza, una masa patrón. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Es que hay una masa de 1 kilogramo, pónganse una balanza con 2 brazos, con 2 platillos en los extremos, ¿no? Entonces, si yo pongo una masa de 1 kilogramo, y al otro lado voy a medir el producto que quiero pesar, ¿no? O quiero tener la masa. Entonces, me va a decir, estoy relacionando una masa patrón con la masa que quiero obtener. ¿Qué estoy haciendo? Determinando la masa a través de un instrumento que es la balanza. Pero cuando ustedes van al mercado, ¿no?
Muchas veces las personas no tienen esas balanzas allá o tienen otro tipo de balanza. Y posiblemente ustedes estén determinando el peso y no así la masa. ¿Qué instrumento sirve para medir el peso? ¿Saben? ¿Alguien sabe? Es el dinanómetro, ingeniero, si mal no recuerdo. ¿Me está preguntando o me estás respondiendo? Le estoy respondiendo, ingeniero. Ah, ya. Es el dinamómetro. ¿Qué es un dinamómetro? ¿Ustedes cuando han ido al mercado alguna vez, ustedes conocen la romana? ¿Quién conoce la romana? Sí, que Sí, ¿qué? Sí, conozco, digan, pues sin miedo. Pucha. A ver, las señoritas, ¿conocen las romanas? ¿Saben de qué estoy hablando? Sí, Inge. Ok, es ese aparatito, ¿no? Que es tiene una placa graduadita, un gancho como anzuelo al final, allá adentro Sí. tiene como un resorte y de arriba tiene una oreja para agarrar, ¿no? Eso es, ¿no ve? Sí. Eso se llama dinamómetro. Con el dinamómetro se mide el peso. ¿Y el peso en qué unidades me da? Kilo. Kilo y arroba, creo. libra. Vamos, libra. A ver, si la masa se mide en kilogramo, hablemos en el sistema internacional, ¿ya? Si la masa se mide en kilogramo, la masa, ¿el peso en qué unidades me va a dar? Newton. En Newton. En Newton. O sea que ese dinamómetros, ¿no ve? Pues qué mal. Sí, Romana. dinamómetro. No, pero la romana es conocido como dinamómetro también, ¿sí? Y eso mide en Newton o kilogramo fuerza. Una cosa es el kilogramo y otra cosa es el kilogramo. ¿Ya? Del sistema internacional. Es el UTM, Unidad Técnica de Masa. ¿Ya? Pero imagínense, les decía, la romana tendría que medir en unidades de Newton. ¿Sí? Pero una romana no tiene eso, pues, ¿no? No tiene, ustedes ven la romanita y no dice Newton, dice kilogramo, si no me equivoco. Pero es kilogramo fuerza, eso es lo que mide el peso. Y kilogramo nomás es la masa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué le llamamos dinamómetro a ese aparatito, a la romana? Porque justamente tiene un mecanismo, ¿no? Del resorte. Entonces, no es lo mismo que utilizar una masa patrón para medir la masa. En cambio, el dinamómetro utiliza un resorte, ¿no? Y es un sistema mecánico. Es un resorte obviamente graduado, ¿no? Ahí está, mira, acá por ejemplo. En este ejemplo, aquí podemos medir la masa, ¿sí? Una masa patrón y medimos con la masa de cualquier elemento. Y esto es lo que vamos a hacer nosotros en un ejemplo. A ver si ustedes, bueno, ¿cuál es el objetivo de este pequeño cuadrito de acá?
A ver, imagínense ustedes, ahorita tenemos una miel haciendo una comparación con el agua en dos recipientes idénticos. A ver, esto es muy interesante porque esto va a servir, este cuadrito va a servir para hacer un análisis y determinar las alturas equivalentes que vamos a ver después. ¿Listo? Pero les indico, les adelanto un poco. En este cuadro vemos dos líquidos, uno que es miel y el otro que es agua. Dos elementos que tienen distinta densidad. ¿De acuerdo? Pero si los vasos son igualitos, idénticos, tienen la misma sección y son paredes verticales, díganme una cosa, cuando estos dos elementos, estas reglitas, se ponga justo horizontal, cuando esté justamente horizontal, ¿qué significa eso? ¿Alguien podría decirme? Que tienen el mismo peso, Inge. Ya, que tienen el mismo peso, pero estamos viendo con una balanza, entonces que tienen la misma masa, podríamos decir, ¿no? Sí. Sí. A ver, pero ahora analicemos un poco esto. Estamos diciendo de que esta pequeña balanza está horizontal, es decir, los dos tienen la misma masa, pero densidades distintas, obviamente. Entonces, ahora la pregunta es, si la miel acá, esta miel, tendrá, a ver, una reflexión más. Hemos dicho los vasos son tan idénticos que las secciones, la sección del vaso es la misma, tanto para la miel como para el agua. Ahora, si estos dos vasos se van a mantener, van a tener la misma masa, pero el volumen será idéntico, la pregunta. No, ingeniero. No, ingeniero. No voy a decir. Pero entonces, si la sección acá, la sección de la miel o de este vaso con la sección del vaso del agua son las mismas, ¿qué cosa variaría? Su densidad. No. El volumen. Exacto. Claro, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? A ver, voy a dibujar acá, no sé, se ve, ¿no? Ahí. Sí. Este es el vaso del agua y este es el vaso de la miel. Son iguales, estamos diciendo, y se mantienen ahí, horizontal. Sí, la tabla está horizontal, por lo tanto me está diciendo la masa de estos dos elementos, tanto de la miel como del agua, son iguales. La masa. ¿Ya? ¿Cómo son? ¿La miel es más pesada o es más liviana que el agua? Más pesada, ingeniero. Bueno, vamos a suponer, sí, más pesada. Ok, entonces, si es más pesada, seguramente va a tener, bueno, le voy a dar ese color aquí, ¿ya? Aquí le voy a poner, este es el agua. ¿Sí? Y esta es la miel. Va a ser así. Resulta que hemos dicho, la sección del vaso en la parte inferior y en la parte superior son las mismas, es un cilindro, lo mismo que este otro vaso. Los pesos son iguales, pero densidades distintas. Entonces, ¿qué habría de diferencia? El volumen. Y para determinar el volumen, obviamente, estas alturas son distintas. ¿Se dan cuenta? Este mismo razonamiento vamos a utilizar más adelante para encontrar las alturas equivalentes. A ver. La pregunta, bueno, los que ya han llevado conmigo van a saber un poco de esto. A ver, voy a escribir un poco de texto acá. Dice, la presión es igual al, no puedo escribir acá, voy a poner peso específico, ¿ya?
me gustaría hacer la letra griega de peso específico, pero voy a colocarlo así, solo por referencia, por su altura, por H. Esta es la fórmula para determinar la presión, ¿no?, en un fluido estático. Pero la presión, ¿dónde? En este punto, aquí. ¿Se ve? La presión acá en este punto va a ser igual a ¿qué? Al peso específico del fluido, de este fluido, por su altura, por esta altura. Y lo mismo pasa aquí. Es la presión de este agua en la base va a ser igual a ¿qué? Al peso específico de este fluido por su altura. Ahora en este caso va a ser esta altura H. Ahora la pregunta es acá, para ustedes. Voy a poner esta figurita. Ahí está. ¿Sí? La pregunta es, en estas condiciones, tal como está, horizontal, las densidades distintas, esta es una altura H, esta es H1 y esta es H2. La pregunta es, esta presión en esta base, en estas condiciones, y la presión en esta columna de, perdón, en este recipiente de agua, ¿serán las mismas? A esto le voy a llamar... serían la misma. A esto le voy a Porque llamar... ambas tienen el mismo peso. A esa le voy a llamar P1 y a esta otra le voy a llamar P2. La pregunta es, P1 es igual a... ¿qué estoy haciendo? P1 es igual a P2. La presión en este punto 1 va a ser igual a la presión en este punto 2 en estas condiciones. No. Les voy a dejar como tareita esto para que razonen ya. Después la vamos a aclarar más después cuando ya estemos llevando esto. Pero esto es importante porque vamos a trabajar en algunos de los ejercicios para resolverlos con alturas equivalentes. Pero este razonamiento es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque depende del peso específico, perdón. Y el peso específico depende de su densidad. ¿De acuerdo? Y al hacer densidad estamos hablando de masas, pero estamos relacionando también con las alturas. Así que les dejo esto para que empiecen a averiguar un poco, a ver quienes quieran averiguar. ¿De acuerdo? Ok. Y acá abajo, obviamente, tenemos ya algunas figuras, ¿no? Algunas figuras o algunos otros elementos, algunos cuerpos, algunos metales con distintas densidades, como es el caso este, ¿no? El oro tiene 19.3 gramos por centímetro cúbico, el hierro 7.8 gramos por centímetro cúbico, el aluminio tiene 2.7 gramos por centímetro cúbico, el agua 1 gramo por centímetro cúbico y la madera 0.5 gramos por centímetro cúbico. Entonces, si nosotros vemos estas densidades, hacemos un análisis y decimos uno de los elementos que tiene mayor densidad había sido justamente el oro, ¿no? ¿Qué pasa si relacionamos estos dos elementos? Es decir, densidad del agua con la densidad de la madera. La madera tiene menor densidad, por lo tanto, si estos dos elementos lo voy a juntar, es decir, la madera lo voy a poner encima, lo voy a poner qué sé yo, lo voy a botar al agua. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa? Pasa de que la madera va a flotar. ¿Pero por qué flota? Porque es liviana, es menos densa que el agua. Eso. Pero no se trata de que si es más liviano o no.
Se trata de que su Es el mismo densidad, denso. su densidad Sí. es menor que el agua. Pero ¿qué Lo pasa mismo si que yo lo le que hice pongo, con el agua, ¿no es? ajá, pero qué pasa si yo le pongo este elemento de aluminio? Voy a hacer lo mismo que la madera, lo voy a botar al agua y ¿qué pasa? Se hunde. Se hunde. ¿Por qué? Porque su Porque densidad es mayor. mayor, exacto. Ahora este ejemplo. Este aluminio no es una masa compacta, sino es hueco, ¿ya? O sea, este aluminio tiene, qué sé yo, esta masa de madera era, qué sé yo, 1 metro por 1 metro por 1 metro, un cubo de 1 metro, metro, pero es compacto. En este caso, este aluminio por dentro es vacío, pero tiene la misma longitud, metro, 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 ¿no? ¿Se me entiende, no? Tiene un cuerpo vacío, es una caja, si quieren, es una caja de aluminio, herméticamente cerrada, ¿no? Y tengo otro cuerpo de puro aluminio, pero es un cuerpo compacto, no es una caja, es un cuerpo compacto. Voy a meter los dos elementos, el cuerpo compacto y la caja de aluminio. ¿Qué pasa con los dos? Al final los dos tienen la misma densidad, ¿o no? Inge, pero si el compacto es que es puro acero, digamos, puro fierro, pero si la caja tiene aire adentro, herméticamente cerrada y es de aluminio, igual va a flotar. ¿Por qué? Porque tiene aire adentro, pues no lo deja hundirse. Pero no es tanto la explicación esta. Inge, porque la masa es diferente. Exacto, señor. Claro que sí, porque estamos diciendo la densidad depende de la masa, volumen. El volumen ya no sería pues el mismo volumen compacto, ¿no? Solamente sería la capa, o sea, toda la superficie por el espesor de la, perdón, el espesor de la placa, si quiere. El volumen cambia, la densidad va a ser la misma, por si acaso. La densidad es la misma, pero la masa ya va a cambiar, pues, ¿no? Sí. Entonces, por lo tanto, pero recuerden un poco, la densidad no cambia, aún así sea hueca o así sea compacta. No cambia. Hola. Lo que cambia es su masa. Lo que cambia es su masa y su volumen, pues, ¿no? Pero Sí. no cambia su densidad. Su densidad, ya. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo para que se den cuenta. ¿Qué pasa si yo de esta madera, de este trozo de madera que tiene 1 metro por 1 metro, ¿listo? Esta tiene 1 metro es un cubo macizo de madera. ¿Qué pasa si yo a este cubito le saco un pedacito? O sea, voy a sacarle 10 centímetros cúbicos, 10 centímetros cúbicos, otro cubito, pero de 10 centímetros cúbicos, de esta misma madera. ¿Cuánto es su densidad de este bloque grande y cuánto es la densidad del bloque pequeñito? Es la misma, Inge. Lo mismo, pues. Es lo mismo. Sí. Es lo que mismo. cambia la masa. Claro, porque esa densidad viene relacionada, La madera. es relacionada entre la masa y su volumen, ¿no? Sí. Pero la densidad no cambia, la densidad sigue siendo la misma. Lo que cambia es la masa, lo que cambia es el volumen, pero la densidad no cambia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya estamos entendiendo. Ok. Miren, necesito hacer justamente algunas experimentaciones para que se entienda un poco mejor esto, para que se entienda mejor, y es mejor viendo. Ya. ¿Me copian? Ya, ok. Entonces, miren, les decía, es necesario hacer algunas prácticas en curso, como en algún momento lo hicimos con algunas personas, con algún grupo de esta asignatura en tiempos pasados, y vamos a hacerlos traer seguramente algunos elementos. Y eso es justamente para que se vea de manera objetiva qué es lo que pasa, para que se entienda un poco más
y de alguna manera ustedes vayan adquiriendo cierta curiosidad con algunos fenómenos. Pero ¿cómo es, no? Primero hay que ver siempre para estar seguros de que realmente pasa. Entonces, para eso vamos a pedirles, voy a estar mandando algunos datitos por WhatsApp para que cada grupo traiga algunas cosas cuando tengamos que vernos en una clase presencial. ¿De acuerdo? De acuerdo, Inge. Bueno, ok, jóvenes, a ver. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Para medir, para determinar su masa en una balanza y para determinar, obviamente, el volumen que necesitamos. Si fueran volúmenes conocidos, obviamente, necesitamos solamente una reglita. Ahí está, el peso específico, a lo que me refería hace un momento, ¿no? El peso específico, si ustedes ven acá, el peso específico no es más que la densidad por la gravedad. Por ejemplo, el peso y la fuerza se miden en unidades de Newton, ¿no es así? Y el peso específico no es más que el peso por unidad de volumen. Pero también es igual a la densidad por la gravedad. Esto lo vamos a ver mejor cuando estemos haciendo ejercicios para comprender un poco mejor, pero ya les estamos mostrando de manera un poco anticipada estas pequeñas expresiones y analícenlo un poco ustedes el tema de sus unidades, por favor. ¿Ya? Ok, jóvenes. Entonces, hasta aquí. Esto es justamente lo que estábamos viendo hace rato de la viscosidad de los fluidos. Bueno, ok, jóvenes, entonces ya en la próxima clase vamos a estar aventándonos un poco a hacer ya una complementación de algunos ejercicios para entender mejor la dinámica de esta asignatura. Bueno, como temas iniciales. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante, caso contrario estaríamos cerrando nuestra sesión por el día de hoy. Yo tengo una consultita. Diga. Con el tema de los grupos, yo no tengo grupo ni numeroso, ¿cómo lo veo? Todavía ahí estaba viendo la planilla en la planilla que dejamos, a través del link puede colocar o anexar otro grupo más si es que hace falta. ¿Ya? Ya. Sí. Ok. ¿Alguna otra cosa más, jóvenes, antes que se corte? Ingeniero, no se olvide, por favor, de pasarlo el contacto de la plataforma, porque yo intenté entrar con mi antiguo usuario y no entra. Creo que han cambiado también. No, por eso mismo. O sea, ya han entrado al link que les mandé, ¿les muestra algo? Sí, exactamente. Entré yo al link que usted mandó, pero con mi